somos muy distintos. So let's actually have a look Así que bueno, vamos a ver at the forces of experience. las fuerzas de la experiencia. The forces which we meet from the outside. Esas fuerzas que nos encontramos desde fuera They are extrinsic to us. son extrínsecas a nosotros. And I'm just going to show you some images. Y os voy a mostrar algunas imágenes. And when you see these images, Y cuando veáis estas imágenes, think in terms of vitality, pensar en términos de vitalidad, think in terms of the midline, pensar en términos de la línea media, think in terms of wholeness and occupying space. pensar en la totalidad y en cómo ocupa el espacio. And think about the interplay of the biodynamic forces Y pensar en esa interrelación entre las fuerzas biodinámicas and the forces which underpin primary respiration y las fuerzas que mantienen la respiración primaria and the external forces acting on the organism. y cómo las fuerzas externas nos integran en nuestro organismo. And tell me what you see. Y decirme lo que veis. Obviously it's a tree. Obviamente esto es un árbol. Don't tell me you see a tree. No me digas que es un árbol. But how is this tree doing in terms of vitality? Pero ¿cómo hace este árbol en términos de vitalidad? Actually, well, it would be nice to see the whole of the tree, wouldn't it? Sería bonito ver todo el árbol. No sé si lo veis. Okay, so I'm just seeing. No, so we have to be super. We have defeated a very expensive piece of equipment here. Sí. Good. Take a breath. Vamos a respirar un poquito And tell me what you see. y decirme qué How veis. is this tree doing? Tacos de madera. El antes y el después. Un árbol torcido. Tell me the big things first, not the details. What do you see? Midline vitality is taking up space. Claro, perdona, la línea media, cómo coge el espacio. Hablarme primero de lo grande y luego entramos en los detalles. How is this tree's potency? ¿Cómo es la potencia de este árbol? Yeah, speak. Habla. Tiene mucha ramificación, los árboles. It has a lot of branches. Yeah, it's spreading out well. It's got a lot of branches. Yeah. Sensación de conexión. Sensation of connection. Yeah, connected to the earth. Yeah, connected Conectado a la upwards. tierra. Rectitud. ¿Ah? Rectitud. Bueno, sí, verticalidad, vertical. Yeah, it's vertical. It's maintaining a strong midline vertically. Yeah. So probably it's doing okay. Bueno, o sea que seguramente lo está haciendo bien el árbol, ¿no? And what about this one? ¿Y qué pasa con este? Escoliosis. Yeah. It's certainly got quite a bend to it at the top. En la parte de arriba está un poco torcido. But how is it doing? Pero ¿cómo le va? Yeah, Bien. it's doing okay. It's doing okay. The balance between its inner vitality and whatever it's meeting is pretty good. En su vitalidad y lo que sea que se está encontrando parece que está haciendo un equilibrio. And this one? ¿Y qué pasa con este? Que está, it seems right, yeah. It seems balanced. Yeah, it still has a lot of vitality and it is actually maintaining some kind of balance. Sí, parece que tiene mucha vitalidad y que está equilibrado. And what about this one? ¿Y qué pasa con este? Está El viento. Because descompensado. it's not balanced. And it's compensating, yeah. Está como orientado en una dirección.
It's oriented towards one direction. It's leaning, it's orienting to one direction. It's not actually leaning, but it's orienting to one direction. How is its midline? ¿Cómo está su línea media? Espiral, ¿no? Like in a spiral way. Yeah. How is its verticality of midline? ¿Cómo está su verticalidad de la línea media? Sí, more or less. Seems okay. More or less vertical, but it's really orienting to one side. It's expanding on one side significantly. Pero parece que se orienta hacia un lado. What do you think are the external forces that are causing this? ¿Qué pensáis de las fuerzas externas que han creado esto? When do you see this? ¿Dónde veis esto? Yo creo que puede haber dos posibilidades, o bien mucho sol a la derecha, It could be two possibilities maybe. There is a lot of Se light acuesta el and sol, sun in mucho one viento side, que viene de or izquierda. a lot of El wind. sol se acuesta por ese lado. The sun is Se from acuesta the por ese side where lado o all sale of por ese lado. yeah. So, two possibilities, and they're both equally valid. Las dos posibilidades son aptas. One is it only gets sun on one side. Puede ser que sea, como habéis dicho, la luz del sol por un lado. This is kind of in the middle of nowhere. It probably has good light all around. Pero como está en el medio de la nada, pues seguramente tenga luz por los dos lados. And the other one is the prevailing wind direction. Y probablemente la otra es el viento que le da, que le sopla. So it's not growing so much on the side that the wind hits it from. No crece mucho en el lado en el que Puede está cortar. siendo Que también la dañado por puede el viento. cortar, ¿no? Can you repeat? Cortar también la puede cortar. It's possible that somebody has cut the branches. Nobody has cut this, I can guarantee. Nadie le ha cortado I nada, know se ha these cortado. Yo lo conozco. These trees were all within a sort of 2-mile radius of where I used to live. Es que ella solía vivir alrededor de estos árboles, o sea, que los conoce bien. no utiliza las casas. She lives in a tree. And what about this tree? What's happening here? ¿Qué pasa con este árbol? Está despeinado. Hacen Dios de calm. Es not calm. La línea media. Nada, nada. And what's happening to the line, the midline? ¿Qué le pasa a la línea media? Será como dividido. It has been branched into Yes, different branches. absolutely. It's branching outwards. It's trying to maintain balance. What's its overall shape of the midline? ¿Cómo es la forma de la línea media, su línea media? ¿Cómo podríamos decir que es? Yes, it's a C shape. It's a C shape. It's Es a una curve. forma de C, es curva. What are the external conditions here that are causing that? Venga, ¿cuáles son las fuerzas externas que han podido crear esto? El suelo inclinado. The slope of the Yeah, the hill. slope. The slope. It's not standing on even ground. It's standing on sloping ground. So it has to do that. It's responding to the conditions. Está respondiendo a las condiciones de la inclinación del suelo, sí. And this one. Y con este, Mucho viento. a lot of wind. A lot of wind. So it's not just growth on one side. It's the midline is actually leaning. Como veis, está inclinándose la línea media hacia un lado por causa del viento. And how about what's going on here? ¿Qué veis aquí? Dos líneas medias. Two midlines. Yes. Yes, very likely two trees growing very close together. Probablemente sea que sean dos árboles juntos. And what else? ¿Y qué más? Está colonizado por otras plantas. It's parece que tiene colonized by alrededor. another plant, the ivy plant probably. Simbiosis. A symbiosis. It's been Yes, colonized by another plant. Parasitismo. Ah, son plantitas, son majas. Enredadera probablemente, ¿no? Enredadera, pues se lo cargan. Se lo
and it's been colonized by another plant, and within those conditions, how does its overall vitality appear? Claro, y en esas condiciones que ha sido colonizada por otra planta, ¿cómo se muestra así en general su vitalidad? ¿Ah? Disminuida. Depleted. Chunga. Down. Down a bit, yeah? But how is it doing in terms of still maintaining space? ¿Y cómo lo hace en términos de crear espacio, de buscar el espacio? Parece que resiste bien. It seems that it's a strong tree. It's strong, but you can see the struggle. I can particularly see it on this side here, where the branches are not as rich and as... Veis que en este lado de la derecha parece que no tiene muchas ramas, está menos ramificado por ahí. So there's definitely... Hay definitivamente este movimiento que hemos estado hablando antes. I'm not going to call it a struggle, but an engagement. Hay una engagement, hay una relación entre uno y otro. Between the host and the parasite. Parece que el huésped, que da el árbol que está siendo colonizado y la planta que está colonizando el árbol. And how about this one? Bueno, ¿y qué pasa con este? How's the balance here? A ver, ¿qué pasa en la balanza? ¿Cuál es el balance de esto? What was the word? El equilibrio malo. It's chaotic. Chaotic. What else? ¿Qué más? What other word would you use? ¿Hay otra palabra utilizaríais? Va hacia abajo, no asciende, sino que todo cae hacia el It suelo. can't really go up. It seems that it's going down its energy because of that colonization. Se está ahogando. It's Da drawn. la sensación de que se ahoga. It's drawn, or it can't really breathe. Yeah, exactly. It can't really breathe. It's like it's beginning to be suffocated by this. Claro, está sofocado este árbol. Muy bien. So that balance between the conditional forces and the intrinsic forces Así que veis como las fuerzas interiores y las exteriores is moving towards what we would think of as overwhelm. quizás podemos pensar que está como superado, ¿no? Este sistema. And how's this one doing? ¿Y este? ¿Cómo está? It's confused. It's confused. Parece adolescente. It seems like a teenager. Okay. It's confused. Yes, it seems to have different influences on it. Parece que tiene diferentes influencias. But overall, how is its health? How is its vitality? Pero principalmente, a ver, ¿cómo está su vitalidad? Baja. Es poco Es contacto. It's low. Yeah, it's struggling. It's Yeah. struggling, ya está pasándolo mal. And this one? And this one? Está calvo por arriba, ese es mayor. It's bald. It's bald. Yeah, it's certainly bald. And Me parece Y- Jesús. yeah. Me sentí identificado. The balance is certainly towards inertia. El balance ahí directamente está en la inercia, ¿no? En la fuerza inercial que hemos hablado antes. And then we end with this. Vamos a acabar con We este. end with this. And this tree is either not alive at all Es que este árbol no está para nada vivo. or just barely alive now. Está muy poquito, seguramente casi muerto. Despite the fact that there's still a physical structure here which is quite strong. Aunque la estructura es fuerte, And this is interesting. y esto es interesante. These are all trees growing on the same ridge. Todos están creciendo en el mismo sitio. And most of them are exactly the same species. Y la mayoría de ellos son la misma especie.
So that's interesting, isn't it? Que esto es interesante. That balance between what we bring El balance entre lo que nosotros traemos and how that allows us to meet the external y conditions. lo que nos permite encontrar con las fuerzas externas. So what we bring would be our genetic makeup, Puede ser nuestra genética, puede ser lo que traemos, our ancestral history, nuestra historia ancestral and actually usually our pre-birth journey. y claro, nuestro viaje prenatal. And then we meet the actual external conditions of life. Y luego nos encontramos con las fuerzas externas de la vida, Just like these trees, como estos árboles, some of which are able to make the most of what's available, algunos de ellos han conseguido sacar todo su potencial, lo que hay fuera también, and some of which cannot do that. y algunos no pueden hacerlo. So these, I think, are just a good general demonstration. Esto es una